Gloria a Dios, bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como nos mandó nuestro Señor Jesucristo. Fue el que dijo, Dios es un espíritu y los que le adoran es necesario o menester que le adoren en espíritu y en verdad. Y con este propósito estoy con ustedes y espero que con este mismo propósito están conmigo. Si tienes tu Biblia en mano, y espero que sí, vamos a tornar al libro de Actos o Hechos, capítulo 19. Capítulo 19. Estaba caminando con mi esposa esta tarde, más temprano hoy, y estábamos hablando de las tradiciones de los hombres en las iglesias hoy en día. Y hay tantas tradiciones de hombres en las iglesias y la gente cree en sus tradiciones o las tradiciones de sus padres o de sus abuelos más que la palabra de Dios. Y mi esposa, ella tiene un corazón tan precioso y ella dice, pues Señor, ¿cómo es posible que la gente van a creer tales cosas? Y aun cuando presentamos la palabra de Dios a ellos no aceptan la verdad de la palabra de Dios, ellos la rechazan para abrazar sus tradiciones. ¿Cómo es ese, Señor? Ella me preguntó. Entonces yo abrí la Biblia y compartí con ella este pasaje del 19 de Hechos o Actos en mi Biblia. Y dice que el Señor bendiga leyendo de su palabra. Amén. Dice, comenzando en el versículo 23 al 28, dice, y por aquel tiempo se levantó un alboroto no pequeño acerca del camino, porque cierto platero llamado Demetrio, el cual hacía la plata templos de, perdón, porque cierto platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. Ellos estaban ganando mucho dinero para hacer sus estatuas de Diana. Ahora hoy en día Diana se llama María por los católicos. En tiempos pasados se llamó Semiramis o por los cananitas Ashira. Ella ha tenido muchos nombres por todos los siglos. Pero en esta ocasión en Efeso se llamaba Diana, la diosa de su cultura. Porque cierto platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia, a los cuales, habiendo juntado con los oficiales de semejante oficio, dijo, varones, ya sabéis que de este oficio tenemos ganancia, y veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, mas por casi toda la Asia, ha persuadido y apartado a muchísima gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Se enojaron mucho con Pablo porque estaba diciendo la verdad para tornar la gente de las tinieblas hasta la luz. Pero mucha de la gente no recibieron eso porque la tradición que habían conocido o aprendido de sus padres era como plantado en sus corazones y no se pudo rechazar, no se pudo mover para hacer espacio para la verdad. Y así es en el corazón de mucha gente. Y veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, mas por casi toda la Asia, ha persuadido y apartado a muchísima gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y para ellos, qué cosa ridícula, que no son dioses que se hacen con las manos. Aquí está mi Dios que hice con mi mano. Mi Dios, sálvame, sálvame. Y aleluya. Y no solamente hay peligro de que este nuestro oficio se nos vuelva en reproche, mas aún también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a la cual adora toda la Asia y el mundo. Oídas estas cosas, hinchiéronse de ira y dieron alarido, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Aleluya, la gente en Efeso eran así. Como yo vivo en Costa Rica, ahorita, un país en Centroamérica, y Costa Rica es un país católico. Y aunque tengo un amor muy ferviente para la gente en la iglesia católica, yo tengo un odio
por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo para el sistema de mentiras que ha engañado a los católicos. Porque los católicos no son discípulos de Jesucristo, son discípulos de Roma. Y también los protestantes, que son de la misma familia. Ellos no son discípulos de Jesucristo, son discípulos de Roma. Un protestante se llama un protestante porque está protestando contra su madre. Protestando contra su madre, las doctrinas y prácticas de su madre. Su madre es esa gran ramera, la Iglesia Católica. Los denominaciones protestantes son sus hijas. Ella es la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Y siendo que ella es la madre de rameras, es verdad que ella tiene hijas que son rameras, y sus hijas rameras son las denominaciones protestantes. Perdón, no sé si se dice las denominaciones o los denominaciones, perdóname español, ando aprendiendo. Pero así es la cosa. Entonces en Efeso, así era. Era una ciudad en idolatría, como casi todas las ciudades de este mundo, como la ciudad en que yo vivo. Estaba dada a idolatría. Y ellos creyeron que Diana era, supuestamente, esa imagen de Diana cayó de ellos de Júpiter. Así dice aquí. Voy a continuar leyendo. Y toda la ciudad se llenó de confusión y unánimes arremetieron el teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También ciertos de los príncipes de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogándole que no se presentase en el teatro. Y unos gritaban una cosa y otros otra, porque la asamblea era confusa y los más no sabían por qué se habían juntado. Era un grupo de confusión, una asamblea de confusión. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, reempujándole los judíos, y Alejandro, haciendo señal con la mano, quería hacer su defensa al pueblo. Pero cuando ellos conocieron que era judío, todos gritaron a una voz, como por espacio de 2 horas, «Grande es Diana de los Efesios». Y cuando el escribano hubo apaciguado la multitud, dijo, «Varones efesios, ¿quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los efesios es adoradora de la grande diosa Diana y de la imagen que cayó de Júpiter?» Aquella ciudad entera creó la fábula de esa imagen de Diana, que era realmente una imagen de Semiramis, la madre de Nimrod, que hoy en día se llama María, que cayó de Júpiter. Realmente, seriamente, ellos creyeron eso y se puso en una asamblea de confusión y gritando, «Grande es Diana de los Efesios». Eso es lo que pasaba en Efeso. Y cuando leemos en la primera parte de Actos 19, podemos ver que Pablo, el apóstol de Jesucristo, encontró unos discípulos y predicó el evangelio de Cristo a ellos y fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo en versículos 1 al 6 o 1 al 7. Y esos discípulos vivieron en Efeso, esa ciudad que estaba llena de idolatría, de tradiciones de los hombres que rechazaron la palabra de Dios. Pablo era un apóstol de Jesucristo. Un apóstol es el hombre, es la posición en el reino de Dios la más alta, segunda solamente al rey, Jesucristo. En el reino de Dios hay el rey, Jesucristo, que él tiene el trono, él es lo más alto de todo el reino. Y segundo él son apóstoles, hombres que él ordenó personalmente para enviar en las ciudades del mundo para predicar su palabra, su evangelio, para que nosotros tengamos la oportunidad de creer. Y Pablo predicó la palabra de Dios y esas personas lo rechazaron, lo odiaron. Unos porque él estaba destruyendo su negocio y otros porque él estaba quebrando la mentira de la tradición que ellos habían sido enseñados desde su juventud.
Pero era una mentira. Y Pablo vino predicando la verdad. Y ellos la rechazaron, la verdad. La odiaron. Y así es hoy en día también. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he dicho todo esto en este video? Porque quiero hablar con ustedes sobre el asunto de que ¿por qué la gente van a sus iglesias? En este mundo, cuando yo, siendo ministro de Cristo, testifico de la palabra de Dios a cualquier persona que profesa ser cristiano, la primera pregunta que normalmente me preguntan es, ¿de qué iglesia es usted? ¿A qué iglesia asistes? Esa es la primera pregunta que me preguntan. Y mi respuesta siempre es, yo soy parte de la iglesia de Jesucristo. No soy mormón, no es iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, porque ellos no son cristianos, ellos no creen la palabra de Dios. Pero yo soy un miembro de la iglesia de Jesucristo. Yo no tengo un templo, un edificio que asisto, que se llama la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo no es un edificio de piedras y madera. La iglesia de Jesucristo es un edificio de almas. Y nosotros somos piedras vivas, siendo edificado en un templo para Dios. Nosotros somos el templo. Este cuerpo es el templo de Dios. El Espíritu Santo, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, está en mí. El Espíritu Santo es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no es una tercera persona de una trinidad de dioses. El único Espíritu Santo que hay es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Espíritu y Él es santo. Entonces Él es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, fue encinta, que lo que estaba engendrado en su vientre era del Espíritu Santo. Entonces la Biblia hace muy claro que el Espíritu Santo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas personas, la mayoría de personas que profesan ser cristianos, creen en una doctrina pagana que vino de Babilonia, que dice que Dios es supuestamente una trinidad de personas. Pero esa es una mentira. La Biblia no menciona nada así. Ni una palabra de la Biblia dice que Dios es tres personas. La Biblia no menciona Dios el Hijo, ni Dios el Espíritu Santo. El único solo verdadero Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de Él es mi Dios. El Padre de Él es mi Padre. Jesucristo, cuando Él estaba orando a Dios, dijo, esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Aleluya. Conocer a Dios es saber que Él es el único verdadero Dios. No hay otro Dios, no había otro Dios con Él en el principio. Solo Él creó todas las cosas por sí mismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así se dice, perdón. Perdóname porque estoy creciendo en mi español. Voy a ver. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Ok? No dice en el principio crearon los dioses el cielo y la tierra. No. Dice en el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Quién es Dios? Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Y su Hijo Jesucristo es un hombre. No es un Dios, es un hombre. Y Dios estaba en Cristo. Por eso Cristo es adorado como Dios, porque Dios está en Él. Y Tomás dijo ante Él, mi Señor y mi Dios. Y también digo yo, Él es mi Señor y mi Dios. Él es mi Señor porque porque Él es aquel hombre que Dios ha ordenado para ser el juez de los vivos y de los muertos. Y también Él es mi Dios porque Dios está en Él. Dios fue manifestado en la carne. Aleluya. Pero muchas personas tienen la tradición de la Trinidad. Muchas personas tienen otras tradiciones en las iglesias que no son de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Y por qué?
Porque mucho tiempo atrás, desde como la edad de, el año de, el siglo, perdóname español otra vez, tenga paciencia conmigo por favor, y ore por mí para que mejore en el español. En el siglo quinto, hasta como el siglo XV, hay un periodo de tiempo en que la Iglesia Católica o el Imperio Romano, las dos son iguales, estaban matando cristianos, quemando copias de la Escritura y intentando barrer todo el mundo de la palabra de Dios. A la Iglesia Católica, el Imperio Romano, odia la palabra de Dios, odia la palabra de Dios. Entonces, ellos intentaban barrer todo el mundo de la palabra de Dios e inventaron un sistema religioso pagana que se llama la Iglesia Católica. Católica es una palabra que quiere decir universal o impuesto sobre todos. Entonces, el Imperio Romano inventó esa iglesia falsa que se llama la Iglesia Católica Romana, que era realmente la religión de Babilonia. No era la religión de Jesucristo. Si hubiera sido así, hubiera sido llamado la Iglesia de Jesucristo, pero no es la Iglesia de Jesucristo, es la Iglesia de Roma. Y los romanos estaban persiguiendo a los cristianos hasta la muerte y haciendo todo lo que pudieron hacer para exterminar a los cristianos y la palabra de Dios del mundo. Pero no pudieron completamente. Pero ese tiempo entre el siglo V, el siglo V y el siglo XV se llama por muchos el tiempo de la oscuridad. Aleluya. Y gracias a mi nuera para enseñarme esa palabra hoy. El tiempo de la oscuridad se llama en español. En inglés se llama The Dark Ages. Y este periodo de tiempo se llama el tiempo de la oscuridad porque el Imperio Romano quitó la palabra de Dios o intentaba quitar la palabra de Dios completamente de todo el mundo. Y la mayoría de la gente no tuvieron las escrituras. Y también los líderes de este mundo, los papas de Roma, los líderes del Imperio Romano, por medio de un siglo a otro, ¿cómo se dice? Intentaron hacer la gente estúpidos. Ellos tomó la educación de la gente para que la gente no tuviera educación para saber leer y escribir. Y la gente eran pobres y ¿cómo se dice? Illiterate. No pudieron leer ni escribir. Y ellos tuvieron que depender en los sacerdotes paganos de la Iglesia Católica para decir a ellos que ustedes no van a entender las escrituras de todos modos, pero nosotros tenemos las escrituras en el idioma latín que la gente común no pudieron hablar ni entender, pero latín es el idioma de los romanos. Y ellos, los paganos, los sacerdotes paganos, dijeron a la gente, ustedes no van a entender las escrituras. Entonces, nosotros somos sacerdotes, hemos asistido a nuestro seminario, una institución de los jesuitas para engañar gente, es el seminario. Y nosotros hemos estudiado en seminario, entonces nosotros podemos interpretar la escritura para ustedes. Y siglo tras siglo tras siglo, ese sistema anticristo del Imperio Romano enseñó a la gente esta mentira y que la gente no pudieron leer la escritura para sí mismo, pero necesitaban ir a una iglesia para aprender de los sacerdotes paganos de Roma. Y siglo tras siglo tras siglo, esa tradición estaba como arraigada en los corazones de los hombres, para que aun cuando nacen gente, sus padres están diciendo a ellos, cuando crecen necesitan asistir a la iglesia, porque asistiendo a la iglesia es como conocemos a Dios. Eso es una mentira, es una pura mentira, dada a la gente por medio de la Iglesia Católica Romana. Y pertenece también a sus hijas protestantes, porque son todas de la misma familia, madre y hijas.
y son todos centros de fornicación, centros de mentiras. Las iglesias católicas y protestantes. Y por eso la gente, cuando yo hablo a la gente, ellos me preguntan, ¿cuál iglesia existes? ¿De cuál iglesia es usted? Porque la gente automáticamente piensan por las mentiras del Imperio Romano que para ser un cristiano una persona necesita tener una iglesia, llamar por nombre de hombre, o sea, bautista o luterano o católico o protestante o pentecostal o apostólico o asambleas de Dios o testigos de Jehová o cualquiera de los docenas o cientos de denominaciones que existen en el mundo, y todos son del diablo. Todos han construido una pared entre ellos y el Dios viviente, porque han creído las mentiras de Roma en vez de ser la única cosa que Jesucristo nos ha mandado. Dice Jesucristo en Juan 8, 31, 32, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Oíste? ¿Oíste? El que tiene oídos para oír, oiga. Si permanecéis en mi palabra, esta es su palabra, la Biblia. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De las personas en este mundo que dicen que son cristianos, yo te testifico en el nombre de Jesucristo y de acuerdo con que todo lo que está escrito en esta Biblia, que más que 99% de esa gente no son cristianos, no son discípulos de Jesucristo, son discípulos de Roma. Porque ellos asisten a sus iglesias, sea católica o protestante, y están llenas de las tradiciones y las mentiras del Imperio Romano. Y no han hecho la única cosa que Jesucristo dijo que necesitamos hacer para saber la verdad, para ser sus discípulos. Si una persona es católica, es un discípulo de Roma. Si una persona es luterano, es un discípulo de Roma. Si una persona es asambleas de Dios, es un discípulo de Roma. Si una persona es bautista, es un discípulo de Roma. Si una persona pertenece a la iglesia de los adventistas del séptimo día, es un discípulo de Roma, engañado por las doctrinas de Roma, porque no ha hecho la única cosa que Jesucristo mandó que hagamos: permanecer en su palabra. Cualquier persona que va a permanecer en su palabra va a saber que la salvación de Dios no se encuentra en las iglesias católicas o protestantes. Solamente se encuentra en Jesucristo. En Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él no es Dios el Hijo. Las personas que creen que Jesús es un Dios coigual con el Padre, que se llama Dios el Hijo, son perdidos. No conocen a Jesucristo, no conocen la verdad, porque no han permanecido en su palabra. Han estado asistiendo a su iglesia en vez de obedecer a Dios. Entonces, el mensaje en este video es ¿por qué la gente van a sus iglesias? ¿Por qué la gente piensa que es normal ir a su iglesia? ¿Por qué piensan la gente que para ser cristiano es necesario ser un miembro de una iglesia? Una iglesia, una denominación, una iglesia con un título sobre la puerta. Una organización con un edificio que se llama iglesia, donde hay un pastor en el púlpito que tiene un contrato con el Estado y un diploma de un seminario. ¿Por qué la gente imagina que todas esas cosas que no tienen nada que ver con la religión de Cristo se necesitan hacer para ser cristiano? ¿Por qué? Por las mentiras de Roma. Por los frutos del tiempo de las tinieblas. Cuando la iglesia romana, esa iglesia pagana que tuvo sus sacerdotes paganos, mintieron a la gente tomando las escrituras de la gente y diciendo a la gente
Ustedes no van a entender la palabra de Dios. Es nuestro trabajo interpretar la palabra de Dios para ustedes. Ustedes confían en nosotros. Nosotros hemos estudiado en seminario y nosotros vamos a contar a ustedes cómo se sirve a Dios, cómo está servido a Dios, cómo es la manera de salvación. Y la gente dijeron, ok. Y siguieron tras las mentiras, las tradiciones de los sacerdotes paganos. Y todavía hoy en día nada ha cambiado. Nada ha cambiado. La Biblia dice que el mundo está bajo tinieblas. Tinieblas, oscuridad. ¿Qué oscuridad? La oscuridad de esa ramera. La madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Ese tinieblas, esa oscuridad. ¿Y cómo es posible que una persona sale de esa oscuridad para entrar en la luz? Otra vez Jesucristo dijo, está escrito en Juan 8, 31 y 32, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cosas que has sido enseñado desde tu juventud parecen justos, parecen verdad. La gente que no saben la verdad y están indoctrinados con mentiras, para ellos, para esas personas, las mentiras que ellos creen son verdad. Y muchas personas están dispuestos a aún morir por las mentiras que ellos creen con todo su corazón. Pero el hecho que uno cree algo con todo el corazón no dice que lo que está creyendo es la verdad. El hecho que una persona está dispuesta a morir por lo que cree no dice que lo que cree es la verdad. La única verdad es la palabra que vino del cielo de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y una persona que lee esta palabra no va a creer en ir a una iglesia, no va a creer en ir a un seminario, no va a creer en una trinidad de dioses, no va a creer en la variedad de doctrinas paganas y engañosas que se están enseñando en las iglesias hoy en día, las iglesias modernas, las iglesias católicas y protestantes. Si alguno permanece en la palabra de Dios, él no va a estar engañado por esas doctrinas, porque él va a estar continuando en la doctrina de Cristo. Y dice la Biblia que cualquier persona que transgrede y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Okay? Déjame decir eso otra vez. Está escrito en 2 de Juan, versículo 9. Cualquier persona que transgrede y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Una persona puede asistir a su iglesia, una persona puede ser un pastor, una persona puede estudiar las doctrinas de sus abuelos, de su denominación o de su iglesia en particular. Una persona puede orar mucho, puede ayunar, puede llorar en la reunión de la iglesia y todo eso. Pero si esa persona no está perseverando en la doctrina de Cristo, dice la Biblia que él no tiene a Dios. Aunque sea la persona más religiosa que conocemos, dijo Jesucristo que los fariseos estaban orando en las esquinas para hacer un show para toda la gente, pues bueno para ellos tienen su galardón. Ellos tienen su galardón. Pero no conocen a Dios, no tienen a Dios y no van a heredar el reino de Dios, porque no va a heredar el reino de alguien que no conocen. Si una persona no conoce el rey, ¿cómo va a heredar el reino? No será así. Nadie que no conoce el rey va a heredar el reino. Entonces tenemos que conocer a Dios y podemos conocer a Dios. Podemos conocer a Dios. ¿Cómo? Deja de ir a la iglesia y haga la cosa que Jesucristo mandó. Si permanecéis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El que tiene oídos para oír, oiga.